Muy bien. Entonces, excelente. Bueno, en un segundo. Entonces, nosotros comenzamos a hablar del calor específico y establecimos que había un empirismo. Recuerden que lo empírico está relacionado con la observación y que la ciencia es empírica. Entonces, básicamente la física, entonces trata de la observación y tratar de explicar la observación mediante la aplicación sistemática del método científico. El empirismo que nosotros estudiamos tiene que ver con que a bajas temperaturas el calor específico tiene una contribución vibracional alfa, que es del orden de T al Q, y una contribución electrónica gamma, que es del orden de T, ¿cierto? Entonces, si tiene otra parte del empirismo, es que cuando T tiende a cero, el calor específico a volumen constante ha de tender a cero, y esto es una consecuencia de la tercera ley de la termodinámica. Profe, ¿no es que el calor específico tiende a cero? Sí, sí, lo siento. Se me cruzaron los cables. Gracias, Andrés. Entonces, originalmente, la predicción clásica que nosotros hicimos en clase versaba sobre el hecho de que el calor específico eh, mm, el calor específico era constante para todas las temperaturas, ¿cierto? Esto se conocía como la ley de Dulong-Petit. Es predicción clásica. Ley de Dulong-Petit, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada? La clase pasada nosotros demostramos que mediante la inclusión del pensamiento cuántico podíamos corregir, digamos, por lo menos la inconsistencia con la tercera ley de la termodinámica usando la teoría de Einstein del calor específico. Teoría de Einstein, que básicamente decía que el calor específico a temperatura constante era proporcional a la temperatura de Einstein sobre la temperatura del cuerpo al cuadrado por E a la temperatura de Einstein sobre la temperatura dividido E a la temperatura de Einstein
sobre la temperatura menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Ahí obviamente hay un factor de 3n. Bueno. Juan Entonces, David, a mí me quedó una duda con respecto a eso de la clase pasada. sí, señor. En la clase pasada, pues en MATLAB, usted graficó la predicción de Dulong-Petit, que ese es el límite clásico, y graficó también el límite cuántico y graficó el general, que es la línea naranja que está ahí. Pero el límite Sí. cuántico, la gráfica del límite cuántico parecía extremadamente parecida a la de radiación de cuerpo negro. ¿Eso es pura casualidad No, o... no, no es casualidad. De hecho, no. Entonces, más sin embargo, no es una casualidad porque en mecánica cuántica, digamos, hay una región más probable para emitir y absorber excitaciones que el resto de las regiones, ¿cierto? Es básicamente la predicción cuántica lo que dice es que hay más probabilidad para absorber y emitir vibraciones que producen calor en una región así. Entonces era como así. Era como algo así lo que pasa. Entonces obviamente en esta región de acá, que es alrededor de la temperatura de Einstein, entonces lo que está sucediendo es que hay vibraciones absorbidas y emitidas. Eso permite el calentamiento y el enfriamiento del cuerpo, ¿cierto? Es más, cuando usted aumenta la temperatura, desde la perspectiva cuántica, entonces se hace más complicado emitir y absorber porque ya la escala dominante del sistema no es la escala cuántica. Entonces la forma, el mecanismo como se calienta el cuerpo cambia. Por lo tanto, la contribución en amarilla se hace cero. Y acá entonces comienza a dominar la contribución clásica a partir de más o menos por acá. Eso es básicamente lo que sucede. Y tiene cierto parecido con la ley de Planck, Andrés, porque ambas, tanto la ley de Planck como esto, digamos, se basan en la función de distribución de Bose-Einstein. Aparece ahí naturalmente, que eso fue lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí o no? Sí, sí, Juan David. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en qué es lo que había dicho Einstein. Bueno, entonces Einstein había dicho que en un cristal, no, yo les expliqué lo de los cristales, cómo se organizan los átomos, cristal en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, etcétera, que eso es algo de física del estado sólido, pero digamos que por lo menos tener esa noción ahí sería interesante, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que pensó Debye? Bueno, que es que Debye pensó que si usted, por ejemplo, tiene un sólido, hay un segundo que creo que Jefferson necesitaba entrar. Bueno, entonces tienen, por ejemplo, un sólido cúbico. Debye dijo, bueno, yo no creo que es apenas lógico, obviamente como yo les expliqué, en física nosotros siempre comenzamos con una sobresimplificación, ¿cierto? Comenzamos con una sobresimplificación y después le comenzamos a agregar complejidad a los modelos. Entonces, en este caso, Debye pensó, bueno, yo tengo, por ejemplo, unos átomos por acá. Entonces, eh, la frecuencia de oscilación de esos átomos con respecto a su punto de equilibrio, por ejemplo, el punto de equilibrio de este átomo es este. Entonces, ese átomo, digamos que está oscilando tridimensionalmente con respecto a su posición de equilibrio, ¿sí o no? Cada átomo hace lo mismo con respecto a su posición de equilibrio. Entonces se mueven, digamos,
con respecto a ese reposo. Y la aproximación que nosotros estamos haciendo acá es que ellos están sometidos a un movimiento armónico, ¿sí o no? Y para modelar ese movimiento armónico, entonces tanto Einstein como Debye lo que hicieron fue que consideraron que los átomos, digamos, estaban acoplados mediante un resorte. Todos estos átomos, o sea, esto básicamente era un oscilador armónico en 3 dimensiones. Ustedes ya debieron haber visto esto en mecánica clásica. Una cosa que yo les iba a decir, el que las personas que no han visto mecánica clásica, necesito que me manden un mensaje al WhatsApp, si quieren por privado. Les voy a comenzar a pasar unas notas que tengo yo de mecánica clásica para que las comiencen a leer. Listo. Esa no es la idea, pero en vista, digamos que acá los prerequisitos, la parte de los prerequisitos está como un poco perdida. Necesito que, por favor, hagan ese trabajo. Entonces me avisan los que necesiten esas notas. Un oscilador armónico en 3 dimensiones. Eso es básicamente lo que es un sólido desde la mirada más primitiva. Obviamente, como yo les expliqué, en cada uno de estos átomos también hay una interacción eléctrica entre átomo y átomo, ¿cierto? Pero eso nosotros no lo vamos a considerar acá, ni siquiera en este curso, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, más, si uno hiciera un ejemplo al respecto, eso sería más como mecánica cuántica 2, pero no mecánica cuántica 1. Ahora, basándonos en esto, la hipótesis de Debye, se me cruzan los idiomas, lo siento. La hipótesis de Debye versa sobre el hecho que todas las frecuencias de oscilación son diferentes. Entonces, omega sub alfa, o sea, 3n, omega sub alfa, frecuencias de oscilación diferentes. Listo. Muy bien. Entonces, ahora aquí particularmente, un segundo. Ok. Entonces aquí particularmente la energía que nosotros habíamos estimado la clase pasada, recuerden, nosotros hicimos algún trabajo para determinar esta energía, que N, que era el autovalor del Hamiltoniano, que era igual al número de excitaciones en el oscilador más un medio, que multiplicaba H barra omega. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Obviamente, como estas omegas son distintas, vamos a repasar el cálculo que hicimos con la energía media cuántica para el caso de Einstein. Entonces, básicamente la función de partición cuántica nos había quedado como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta en, y esto quedaba e a la menos beta h barra omega sobre 2 por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega n, ¿cierto? Y esto convergía con una serie geométrica. Esto era e a la menos beta h barra omega medios, ¿sí o no? Dividido 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Pues esto es básicamente
lo que nosotros teníamos y sacamos el logaritmo natural de la función de partición. Esto nos da el logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega sobre 2 menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Bueno, realmente nosotros, digamos, habíamos trabajado con otra representación para mantener, digamos que la consistencia, devolvámonos acá un poquitico. Multiplicamos acá arriba y abajo por e a la beta h barra omega. Y esto queda entonces e a la beta h barra omega medios dividido e a la beta h barra omega menos 1. Ahí es donde está voz de Einstein, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente que tenemos que el logaritmo de la función de partición queda igual al logaritmo natural de e a la beta h barra omega medios más el logaritmo natural de 1 menos e a la, perdón, e a la beta h barra omega menos 1. Básicamente lo que nosotros necesitamos para calcular la energía media es calcular la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Esto ya es una formulita que obviamente eso se puede motivar desde la perspectiva mecánica estadística. Ustedes pueden motivar esa parte. Eh, eh, bueno. Muy bien, entonces esto cómo queda. Queda, sacamos la menos derivada de acá. Entonces esto quedaría acá menos. Perdón, esto aquí es un signo menos. Pues queda menos. Espérate un momentico. Aquí me está quedando una cosa. Esto quedaría con un signo menos. Yo creo que lo hice fue con otra representación, ¿cierto? No me acuerdo. Esto es menos h barra omega, que la derivada con respecto a beta. De esto, entonces esto baja acá. Un segundo. Un segundo, chicos, que me está quedando un signo menos por ahí, que no tenía la clase pasada y no sé si es por la representación. Esto es, el logaritmo natural de esto es beta h barra omega. La derivada con respecto, la menos derivada con respecto a beta es menos h barra omega. Y acá, entonces esto obviamente quedaría con un menos acá, pero esta derivada es una derivada positiva. Queda todo esto negativo. A ver, porque yo multiplico por un segundo. Acá multipliqué por esto. Baja esto, ¿cierto? Esto es 1 menos esto. Este menos por este menos Profe, da. Señor, creo que diga. cuando usted multiplica por e a la beta h omega, sí, a la beta h barra omega sobre 2, Sí, le queda es 1 sobre e a la beta h omega menos 1. ¿cómo El, así? el término de arriba no sería e a la beta h barra omega, sino sería 1. No, no, no. No, porque es que usted acá está multiplicando arriba y abajo por e a la beta h barra omega, no medio, sino omega. Lo mismo acá. Usted acá abajo está multiplicando por e a la beta h barra omega. ¿Sí me entiende, Sebastián? John. Entiendo, sí, sí, perdón. Entonces, no hay problema. Entonces, pero si esto es así, entonces ya uno para obtener la energía, uno no tendría que ver con respecto a menos beta y no con respecto a beta. Entonces hagámoslo como lo hicimos la clase pasada, para que no nos embolatemos ahí. Eh, con el cálculo.
¿cierto? Entonces vamos a hacer el cálculo. Qué pena. Vamos a hacer el cálculo acá. Entonces esto es con esta función de partición que nosotros tenemos acá. Es logaritmo natural de z cuántico es igual al logaritmo natural de a la menos beta h barra omega sobre 2 menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega. O sea que e cuántica media, que es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de zq. Esto queda como, este logaritmo de este baja, esto es menos beta h barra omega medios, o sea que esto queda h barra omega medios. Menos por menos, este da más la derivada de ese logaritmo, ¿cierto? Que es básicamente, tenemos ahí la derivada del argumento, ¿cierto? ¿Cuánto vale la derivada del argumento? Simplemente vale acá menos por este menos da más, ¿cierto? Baja h barra omega por e a la beta h barra omega, ¿cierto? Entonces, h barra omega por e a la beta h barra omega menos beta h barra omega sobre el argumento que es 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Entonces, si acá multiplicamos arriba y abajo por e a la beta h barra omega sobre e a la beta h barra omega, y sí queda como dice Joan, se cancela este con este, y básicamente que la energía media cuántica queda igual a h barra omega medios más h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí va bien o no? Sí. Muy Sí, sí, bien. señor. Esto queda h barra omega, factor de 1 medio, más 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos obtenido en la clase pasada para el caso de Einstein, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar esto cómo cambia para el caso de Debye. Digamos que ese es el punto clave ahí. Para el caso de Debye, entonces ya, obviamente ya vamos a hacer una pequeña demostración con respecto a las frecuencias para ver realmente que las frecuencias que nosotros tenemos son diferentes simplemente calculando un caso de dos átomos. Entonces, por lo tanto, ahora la frecuencia media en el caso de Debye, para el caso de Debye, entonces la energía media va a ser igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n del valor esperado de la energía media de la energía de alfa, ¿cierto? Y este valor esperado, nosotros ya lo acabamos de calcular para un solo modo. Este es el valor esperado para un solo modo, ¿cierto? Entonces ahora, obviamente, esto como nos queda la suma sobre alfa, desde alfa igual a 1 hasta 3n, de h barra omega alfa dividido 2 más h barra omega alfa dividido e a la beta h barra omega alfa menos 1. Listo. Entonces la energía media que tomó Debye simplemente está sumando ahora sobre todos los modos propios que tiene el oscilador. Listo. Entonces, como vimos en la clase pasada, tiene mucho sentido pensar de que cada átomo está vibrando una frecuencia diferente. Simplemente si usted considera dos átomos, nosotros la clase pasada consideramos dos átomos. Y vimos cómo, si estos dos átomos están, digamos, acoplados por un resorte, inicialmente, si la posición de este átomo es R1 y la posición de este átomo es R2, entonces podemos escribir una ecuación armónica, R1, R2,
dos puntos, más omega al cuadrado, lambda, lambda. Es decir, si estos dos átomos están oscilando a la misma frecuencia, antes de estar acoplados, una vez se acoplan con lambda, como vimos la clase pasada, ya quedan oscilando a diferente frecuencia. Entonces, el sistema acoplado. Cuando yo desacoplo el sistema, entonces yo puedo hallar la frecuencia individual de oscilación de cada átomo debido al acoplamiento. Eso es lo que hacen los desacoplamientos. Entonces, yo desacoplo. Y entonces defino unas nuevas coordenadas. Defino coordenada del centro de masas, coordenada relativa a dos puntos, más omega cuadrado más lambda, 0, 0, omega cuadrado menos lambda, quedó desacoplado el sistema, ¿cierto? R centro de masas, R relativo, y esto es igual a 0, 0. Entonces, simplemente con un sistema de dos átomos nosotros podemos ver que una vez desacoplamos todas las 3 N oscilaciones que tenemos dentro del sólido, cada átomo del sólido está oscilando a una frecuencia diferente en sus diferentes grados de libertad, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a entonces estudiar en detalle el paper de Debye, ¿cierto? El trabajo de Debye. Petrus Debye, publicado en 1912. Entonces, los modos normales de oscilación en el cristal son ondas elásticas de baja frecuencia, ¿cierto? Entonces, estas ondas, digamos, están oscilando de forma tal que su longitud de onda es mucho mayor que el espaciamiento entre los átomos. Supongamos un sólido en una dimensión. Entonces, supongamos que este es un sólido en una dimensión. ¿Cierto? Y que como esto, recuerden que un sólido periódico, lo llamamos un sólido cristalino, es un arreglo de átomos en una dimensión, en dos o en tres, donde los átomos están espaciados, o están organizados de manera periódica. Entonces acá hay un ordenamiento periódico de estos átomos, donde la distancia entre átomo y átomo es A, ¿cierto? ¿Qué es lo que supone Debye? Entonces Debye supone que cuando estos átomos comienzan a vibrar, se generan unas ondas elásticas dentro del sólido de forma tal, eso ustedes lo van a analizar bien, se los garantizo en el segundo corte, tanto clásicamente como cuánticamente. No sé si en un parcial, en un ejercicio, pero ustedes van a hacer este análisis, digamos, con un nivel de profundidad importante, ¿cierto? Entonces acá hay unas ondas elásticas que se están propagando en este sólido. Como ustedes pueden ver, en este caso, apenas esta onda, todavía no hay una sola longitud de onda, ¿cierto? Y ya nosotros podemos ver que la longitud de onda de esa onda elástica es mucho mayor que el espaciamiento entre átomos. Esto es algo que es, digamos, inherente a la teoría de Debye, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos esta consideración, nosotros podemos tratar el cristal como si fuera continuo. Es decir, que las frecuencias, el espectro de frecuencias no es discreto, sino que es un espectro continuo, porque hay muy poca diferencia entre frecuencia y frecuencia, entonces se puede tratar no como si fueran
digamos, esta frecuencia, esta, sino continuas. Es un continuo de frecuencias al que puede oscilar esas ondas elásticas. Listo. Es frecuencia continua. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si en el caso de la radiación de cuerpo negro, no se supone que íbamos del continuo al discreto y eso fue lo que, digamos, eliminó la inconsistencia con el experimento. Pero sin embargo, miren una cosa, chicos, acá estamos introduciendo una hipótesis continua ya sobre una energía media cuántica, que es distinto. Es que antes teníamos una energía media clásica. Esta es una energía media cuántica y sobre esta energía media cuántica es que nosotros estamos asumiendo que la frecuencia tiene un comportamiento continuo. Es distinto. O sea, después de haber cuantizado la energía del oscilador, ahí sí nos devolvemos a la hipótesis continua, no antes. Es que antes lo que tenemos es una hipótesis continua sobre una energía clásica. Esta es una hipótesis continua sobre una energía cuántica que es diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se trata esto. ¿Listo? Bueno, entonces en este límite, cuando nosotros tenemos el límite en el que podemos tratar la frecuencia como una variable continua, si la frecuencia fuera una variable discreta, ¿qué pasaría? Yo podría definir una variable que se llama densidad de estados, por ejemplo, una variable f de omega n, y esto es omega n. Esto es frecuencia discreta. Listo. Entonces, en la frecuencia discreta, básicamente que usted tiene diferentes modos, omega 1, omega 2, algo parecido como a la serie de Fourier, omega sub k. Para cada uno de esos modos de oscilación, ¿cierto? Entonces, a cada una de esas frecuencias, nosotros simplemente con en esta cantidad F mayúscula de omega n, estamos contando cuántos modos propios del oscilador armónico por unidad de volumen se están propagando esa frecuencia. Eso se llama densidad de modos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir acá, a esta frecuencia, ve ahí, esta densidad de modos. O sea, tantos modos se están propagando elásticamente dentro del cristal a esa frecuencia. Aquí tantos modos se están propagando elásticamente dentro del cristal a esa frecuencia. Esto es una densidad de modos discreta. Estos son como unos deltas, pues. Listo. Ahora, en el límite que nosotros estamos trabajando cuando la longitud de onda es mucho mayor que el espaciamiento entre los átomos en el sólido, entonces tenemos una densidad de modos continuo. ¿Cómo sería una densidad de modos continuo? Básicamente, que ya nosotros no tenemos esos deltas, sino que tenemos una frecuencia continua, es decir, ya estos no son enumerables, ¿cierto? Sino que no son contables porque hay infinitos modos. Bueno, realmente acá pueden haber infinitos modos, pero usted no se puede, o sea, no puede haber una propagación a un modo que esté entre omega 1 y omega 2. Tiene que ser omega 1 o omega 2, que esa es la definición de cuantización, ¿cierto? Entonces la frecuencia más pequeña a la que usted se puede propagar acá es omega 1 y el resto serán unos múltiplos enteros de omega 1. Este, por ejemplo, será, por ejemplo, 2 omega 1. Este puede ser 3 omega 1, ¿cierto? No necesariamente, pero esto sería un caso como de cuantización.
Entonces, ahora cuando nosotros tenemos el caso continuo, entonces tenemos una densidad de modos f de omega, de forma tal que podemos tener estos modos. ¿Cierto? Entonces, básicamente, la pregunta que nosotros nos hacemos cuando tenemos una densidad continua de modos es, ¿cuántos modos se están propagando entre omega, este valor de acá omega, y entre omega más diferencial de omega? Donde este de acá es un diferencial de omega. Y Debye determinó lo siguiente, que el número de modos o la densidad de modos por de omega que se propagan en esa región, o sea, entre omega y omega más de omega, esto es igual al volumen del sólido por omega al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2pi al cuadrado que multiplica a 1 sobre la velocidad longitudinal de las ondas al cubo más 1 sobre la velocidad transversal de las ondas al cubo por diferencial de omega. Eso es lo que hipotetizó Debye. De otra forma, nosotros podemos escribir esto sabiendo esto. 1 sobre la velocidad longitudinal al cubo más 1 sobre la velocidad transversal al cubo. Recuerden que estas son ondas elásticas que se están propagando en el sólido, o sea que tienen una velocidad longitudinal y una velocidad transversal, es decir, una velocidad de la onda cuando se propaga en la dirección del sólido y cuando se propaga transversal a la dirección del sólido, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente longitudinal y transversal, y esto es igual a 3 veces el valor esperado de la velocidad al cubo. Listo. Esas son las velocidades de las ondas del sonido en el sólido, ¿cierto? Como les digo, se pueden propagar de manera paralela a la dirección en la que se está transportando la energía, o se pueden propagar de manera transversal a la dirección en la que se está propagando la energía, ¿cierto? Entonces, por eso, esta convención de transversal y longitudinal, ¿sí o no? Entonces, ahora, en la formulación de Debye, Debye asume que existe una frecuencia. Para bajas temperaturas existe una frecuencia tal que en esta frecuencia omega D es una frecuencia de corte y superior. Para frecuencias superiores a esa frecuencia de corte ya no hay ningún modo propagándose a esas frecuencias. Es decir, la frecuencia más alta a la que se está propagando un modo dentro del cristal es omega D. Esto se llama la frecuencia de Debye. Listo. Regálame un segundo. Bueno. Entonces, de acá, nosotros podemos establecer, obviamente, el número total de modos. Si el modo que se está propagando a más alta frecuencia se está propagando a omega sub t, el número total de modos es básicamente esta integral, ¿cierto? Por lo tanto, Debye estableció que la integral entre 0 y la frecuencia de corte omega de Debye de la densidad de modos f de omega por de omega es básicamente igual al número de grados de libertad que usted tiene en el oscilador armónico, ¿cierto? Que son 3n. N átomos, 3 grados de libertad por átomo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a integrar esto. Entonces, sabiendo y conociendo obviamente esta expresión, que se puede expresar como 3 por v omega al cuadrado sobre 2pi al cuadrado eh, de omega sobre el valor esperado de la velocidad al cubo, ¿cierto? Entonces,
Utilizamos esa expresión, entonces esta integral queda como la integral de 0 a omega sub d de 3v omega al cuadrado sobre 2pi al cuadrado por el valor esperado de la velocidad al cubo por d omega. O sea que esto es 3v sobre 2pi cuadrado, valor esperado de la velocidad al cubo, por la integral de 0 a omega sub d de omega al cuadrado por d omega. ¿Cierto? Muy bien. Pues esto ¿cómo es? Esto es 3v sobre 2pi. Acá se me faltó. Ah, no, ahí está. Es 3v sobre 2pi al cuadrado, v al cubo por omega sub d al cubo sobre 3. Es este 3 se va con este 3, ¿cierto? Y tenemos que esa densidad de modos, entonces nos da 3. Ah, no, el 3 ya se canceló. Nos da v por omega de dy al cubo dividido 2pi al cuadrado por el valor esperado de la velocidad al cubo, y esto es igual a 3n. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, ¿qué día acá? Si nosotros despejamos, podemos multiplicar todo al lado derecho, ¿cierto? Y dividir por el volumen, y así nos queda que la frecuencia de dy viene dada por frecuencia de dy viene dada por omega sub d al cubo es igual a 6n pi al cuadrado por el valor esperado de la velocidad al cubo dividido el volumen del sólido. Esta es la frecuencia de corte. Esta es la frecuencia que supuso Debye. Esta es la frecuencia máxima a la que se propagan los modos dentro del cristal, ¿cierto? Como les digo, la frecuencia de corte significa que que no hay ningún modo en el cristal que se esté propagando, que esté vibrando a frecuencias superiores a la frecuencia de Debye. Eso es lo que esa frecuencia significa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no de momento. Bueno. Muy bien. Entonces ahora vamos a utilizar esta definición de la frecuencia de Debye para expresar la densidad de modos en términos de la frecuencia de Debye. Esto es una pregunta de parcial en mecánica estadística. No si acá, pero en general sí. F de omega por diferencial de omega es igual a 3 por el volumen por omega cuadrado por d omega sobre 2pi al cuadrado, valor esperado de la velocidad al cubo, ¿cierto? Entonces nosotros queremos expresar esta frecuencia de modos en términos de la frecuencia de Debye, ya después veremos por qué. Entonces podemos proceder de la siguiente forma. Vamos a proceder así. A ver, déjenme, yo pienso a ver cómo hago acá. Lo que yo quiero es meter acá esta frecuencia de Debye. Un segundo. Esa frecuencia de Debye tiene un n arriba, un 6 y un volumen abajo. Bueno, entonces, a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, entonces digamos que esto es 3v sobre 2pi al cuadrado, valor esperado de la velocidad al cubo, ¿cierto? Necesito que acá me quede un 6n pi al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá voy a multiplicar por 3n. Y acá arriba también multiplico por 3n. Y esto me da omega cuadrado por d omega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces esto arriba queda 9. Obviamente esto queda 9n, ¿cierto? Esto es 9
N, ¿sí o no? Y abajo, este volumen que tengo acá lo puedo bajar. O sea que yo puedo decir que esto básicamente es 9N. Esto es 6N pi cuadrado por el valor esperado de la velocidad del cubo dividido el volumen. ¿Sí o no? Multiplicado por omega al cuadrado por d omega. Por la regla de los extremos y los medios, yo no hice nada ahí con ese volumen. Simplemente lo bajé y eso, si utiliza la regla de los extremos y los medios, lo puede volver a subir al numerador. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos abajo, como ustedes pueden ver, si comparan con esta expresión, es la frecuencia de Debye. Y esto es 9N omega al cuadrado por d omega dividido la frecuencia de Debye al cubo. Listo. Esa es la densidad de modos con la que se trabaja en la teoría de Debye. Listo. Ahora vamos a ver esto, vemos por qué tanta solicitud y tanto trabajo para llegar a una expresión para la densidad de modos, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el procedimiento para hallar el calor específico como lo hemos hecho con anterioridad? Básicamente, nosotros estamos considerando esto. Estamos considerando que la energía media de ese oscilador armónico en 3 dimensiones es igual a la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de h barra omega alfa sobre 2 más h barra omega alfa dividido e a la beta h barra omega alfa menos 1. Como estamos trabajando en el límite continuo, nosotros podemos reemplazar esa suma que tenemos ahí por una integral, ¿cierto? Pero es una integral sobre la densidad de modos. Así es como se hace. Esa suma se reemplaza, esta suma que nosotros tenemos acá, la vamos a reemplazar por la integral entre 0 y omega sub d de f de omega, ¿cierto? Por esta energía de acá, por d omega. Donde ahora esta energía de acá ya no está evaluada en omega sub alfa, sino que está evaluada en omega, en una variable continua, ¿cierto? Entonces, básicamente que si nosotros reemplazamos e de omega, entonces nosotros tenemos que esto es un medio por la integral entre 0 y omega sub d de h barra omega, ¿cierto? Por f de omega por d omega, más la integral entre 0 y omega sub d de f de omega por h barra omega por d omega dividido a e a la beta omega, perdón, beta h barra omega menos 1. Para eso es que necesitamos la densidad de modos. Para convertir esta suma de acá, la convertimos en una integral. Preguntas. Profe, lo que hice fue hallar una energía continua a partir de la energía discreta, ¿sí? Sí, hallar una energía continua no tanto, sino más bien proyectar, ¿cierto? Como la energía discreta a una energía continua. La energía no, proyectar un espacio discreto a un espacio continuo en energía. ¿Sí me explico? Creo que sí. Como si fuera álgebra lineal. Cuando se álgebra lineal hace una transformación entre un espacio y otro. Eso es algo parecido. Listo. Bueno, entonces, si nosotros ahora, ¿qué podemos hacer? Obviamente podemos reemplazar la densidad de modos. ¿Cierto? Entonces, la densidad de modos es 9n omega cuadrado de omega sobre omega sub d al cubo. ¿Cierto? Entonces, básicamente nosotros podemos decir que ahora nuestra nueva energía media básicamente es igual a un medio integral de 0 a omega sub d por h barra omega f de omega, que es la densidad de modos de omega, más la integral entre 0 y omega sub d de h barra omega, ¿cierto? Por f de omega. Por de omega, sí. A la beta h barra omega menos 1, ¿cierto?
Entonces esto es un medio por la integral de 0 a omega sub d. De h barra omega. Entonces, ¿quién es la densidad de modos? La densidad de modos es 9n omega cuadrado, ¿cierto? Sobre omega de dy al cubo, ¿sí o no? Esto por d omega, ¿sí o no? Acá, obviamente, hay que 1 omega al cubo. Esa es una típica de esto. Entonces, ese omega al cubo, como vamos a ver, es más la integral entre 0 y omega sub d de h barra omega por 9n. ¿Por qué puse n al cuadrado? Yo y mis despistes. 9n omega cuadrado sobre omega de dy al cubo por d omega sobre e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es, aquí tenemos 9n h barra, 9n h barra, ¿cierto? Sobre 2 omega sub d al cubo por la integral de 0 a omega sub d de omega al cubo por d omega. Más, entonces acá también sacamos esto, nos queda como. Esto nos va a quedar acá 9 nh barra sobre omega sub d al cubo por la integral entre 0 y omega sub d de omega al cubo por d omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Esto de acá, si usted hace esta integral, esto le da omega sub d a la 4 sobre 4. Listo. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nosotros igualamos, entonces esto nos va a quedar acá de la siguiente forma. Nos queda 9nh barra omega sub d a la 4 sobre 8 omega sub d al cubo, ¿cierto? Más 9nh barra omega sub d al cubo por la integral de 0 a omega sub d de omega al cubo de omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Hasta ahí vamos. ¿Alguna objeción? Cancelamos ahí. Entonces, para que esto quede 9nh barra omega sub d sobre 8, ¿cierto? Este término, este primer término de acá, chicas, como ustedes pueden ver, no depende de la temperatura. Como el calor específico es la derivada de esta energía media con respecto a la temperatura, entonces nosotros digamos que podemos presumir que este término, de hecho, no contribuye al calor específico. Es una constante energética y las constantes energéticas, como función de temperatura, no contribuyen al calor específico. Listo. Ahora, este término de acá sí. Esto es 9nh barra sobre omega sub d al cubo por esa integral de ahí. Que esta es la integral que sí contribuye al calor específico. ¿Sí o no? Ahora, como vamos a poder ver en un segundo, digamos que se hace conveniente, se va a hacer conveniente definir una escala característica de energía tal cual como lo hicimos para el caso de Einstein, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que esta escala característica de energía es más relevante para los materiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted podría mirar
Pueden mirar en una página de internet, por ejemplo, ustedes miran Debye Temperature, por ejemplo. Miremos a ver si de pronto en imágenes hay diferentes temperaturas de Debye. Entonces, por ejemplo, acá hay diferentes temperaturas de Debye para diferentes muestras de material que hay acá, ¿cierto? La temperatura de Debye es algo que es característico de un material y está dado en términos de, obviamente, la frecuencia de Debye. Entonces, ¿qué sucede acá? Que H barra por omega de Debye lo voy a definir como K sub B multiplicado por una temperatura de Debye, obviamente que está asociada con la escala cuántica. De acá, entonces, podemos definir una escala característica de temperatura para los materiales, ¿cierto? Recuerden que esas escalas características nos definen los límites. Aquí, ¿cuál es el límite? El límite de baja y alta temperatura, ¿cierto? Entonces, esto es la temperatura teta sub D de Debye. Básicamente es igual a H barra por omega sub D dividido la constante de Boltzmann. Listo. De esta forma, vemos que a nosotros ya nos conviene definir la energía en estos términos. Básicamente que la energía media para el problema de Debye es igual a 9 octavos N K sub B por teta sub D, ¿cierto? Eso es una unidad de temperatura, perdón, de energía. N K sub B por teta sub D, si ustedes, por ejemplo, comparan esto con la energía del gas ideal, ¿cierto? Desde el punto de vista de termodinámica, es un poco parecida, ¿cierto? Obviamente hay con unos factores, pero tienen la misma forma. Más 9N H barra dividido omega sub D al cubo por la integral de 0 a omega sub D de omega al cubo por d omega dividido E a la beta H barra omega menos 1. Listo. Esa es básicamente la energía media que nosotros podemos calcular usando la hipótesis de Debye. Pues ahorita, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros, obviamente, una de las cosas que debemos de hacer es queremos de tratar, primero necesitamos una derivada, ¿cierto? Necesitamos derivar esto con respecto a la temperatura para poder obtener el calor específico a volumen constante, que esto sea igual a la derivada de la energía media con respecto a la temperatura, ¿cierto? Necesitamos una derivada y obviamente esto es susceptible, como esto no depende directamente de la temperatura, sino que depende de la temperatura a través de beta. Esto lo podemos derivar por la regla de la cadena como la derivada de E con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a la temperatura, siendo beta 1 sobre K sub B por la temperatura, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros queremos buscar. Para nosotros buscar eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar qué es lo que depende de la temperatura y qué no depende de la temperatura, ¿cierto? Entonces, regálenme un segundo. Yo miro cómo hago esto como para que no vayan a enredar más de la cuenta. A ver, nosotros tenemos esto de omega. A ver. Un segundo. Bueno, vamos a hacer una cosa.
Saquemos la derivada con respecto a la temperatura de esto. Obviamente este término en verdecito que nosotros tenemos acá, como no contribuye, como no depende de la temperatura, no contribuye a el calor específico. Solamente contribuye el término en amarillo, que está premultiplicado por el término en rojo. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que el calor específico, en este caso, a volumen constante, que depende de la temperatura, es igual a la derivada con respecto a la temperatura de ese otro término de acá. 9nh barra sobre omega sub d al cubo. Por la integral entre 0 y omega sub d de omega al cubo por d omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Nosotros ya dijimos cómo iba a calcular esta derivada, ¿sí o no? Esta derivada la podemos calcular usando la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a utilizar esto, vamos a hacer esto utilizando la regla de la cadena, entonces básicamente, ¿cómo queda esto? Esto queda como la derivada de esto con respecto a beta. Entonces, coloquemos acá derivada con respecto a beta de 9nh barra omega sub d al cubo, ¿cierto? Por esa integral entre 0 y omega sub d de omega al cubo por diferencial de omega dividido e a la beta h barra omega menos 1. Multiplicado por la derivada de beta con respecto a la temperatura. Miremos a ver cuánto vale esa derivada. Acá sabemos que beta es igual a 1 sobre K sub bt, o sea que la derivada de beta con respecto a la temperatura no es otra cosa que menos 1 sobre K sub b por t al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguna objeción? Hasta el momento. Esto es un cálculo largo. No escucho las objeciones. Ninguna por mi parte. Yo tampoco. Esto es menos 1 sobre K sub b por t al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, básicamente que esto nos quedaría de la siguiente forma. Esto nos quedaría como, es este calor específico, lo vamos a escribir acá. C sub b de t es igual a menos 1 sobre K sub b t al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada con respecto a beta de 9nh barra omega sub t al cubo por la integral entre 0 y omega sub d de omega al cubo por d omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo único que depende de beta es lo que hay dentro de esa integral con respecto a omega. Nosotros estamos derivando con respecto a omega. O sea que podemos introducir esta derivada con respecto a beta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda eso? Voy a multiplicar arriba y abajo por K sub bt. Listo, o sea que esto queda como, por K sub b, menos 1 sobre K sub b por t al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a 9 n K sub b
ahí multiplicar arriba abajo por K sub B por H barra sobre omega sub D al cubo por la integral de 0 a omega sub D de omega al cubo, ¿cierto? Que multiplica a la derivada con respecto a beta de 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1 por diferencial de omega. ¿Cierto? ¿Cómo vemos para derivar eso? Podemos subir eso como un exponente negativo, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto nos queda como menos 1 sobre K sub B por T, que multiplica 9 NK sub BH barra sobre omega sub D al cubo, ¿cierto? Por, entonces esta integral, la integral de 0 omega sub D de omega al cubo derivada con respecto a beta de E a la beta H barra omega menos 1, todo a la menos 1 por D omega. Menos 1 sobre K sub B T al cuadrado, ¿cierto? Por 9n K sub B H barra sobre omega sub D al cubo. Esa derivada, ¿cuánto da? Integral de 0 a omega sub D de omega al cubo. La baja un menos 1, ¿cierto? Baja con respecto a beta un H barra omega, ¿cierto? La área interna ahí sigue siendo un E a la beta H barra omega por D omega. Y este menos 1 se convierte en un menos 2 por la derivada, o sea que baja como E a la beta H barra omega menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, que tenemos aquí, este menos 1 se va con este menos de acá, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo queda esto acá? Esto quedaría como 9n K sub B, sí o sí, por H barra, este H barra de acá convierte este al cuadrado, lo divido sobre K sub B por T al cuadrado por omega sub D al cubo, ¿sí o no? Y esto queda como la integral de 0 a omega sub D, ¿cierto? De omega a la 4 por E a la beta H barra omega de omega dividido E a la, espérate, omega a la 4 por E a la beta H barra omega por D omega sobre E a la beta H barra omega menos 1 al cuadrado. ¿Ahí se alcanza a ver bien o no? Sí, señor, sí, señor. Señora, ahí se ve bien. Muy bien. Listo. Entonces ahora queremos hacer una pequeña sustitución para poder quitarnos de encima un poco de vainas de acá, ¿cierto? Y ver, digamos, con claridad cómo va a ser esta integral. Listo. Déjenme pensar. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Hagamos esta sustitución acá. Definamos una variable x de divide. Listo. X de divide la vamos a definir de tal forma que esto es igual a h barra omega sobre k sub bt
Ahora, cuando nosotros estamos en el régimen cuántico, esta variable es grande, ¿sí o no? Si no, es pequeña. Si estamos en el régimen clásico, K sub B te domina por mucho y esa es una variable pequeña. O sea que esto es beta por H barra omega, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que nosotros también podemos definir un X. Bueno, esto es X de Debye acá, ¿cierto? Y esto sería acá la temperatura de Debye realmente. Ahora, un X cualquiera sería H barra omega sobre K sub B por T igual a beta por H barra omega, ¿cierto? Ya vamos a acabar. Voy a acabar esto y les voy a dejar una tareita. De acá nosotros podemos decir que omega básicamente sería igual a K sub B por T por X dividido H barra. También podemos decir que omega de Debye, ¿cierto? Entonces, en esencia, sería K sub B por la temperatura de Debye, ¿cierto? Por X de Debye dividido H barra. Ahora, si acá, si yo, por ejemplo, quisiera utilizar esto para calcular una integral, entonces yo necesitaría también el de X. ¿Quién es de X? De X, entonces sería igual a beta H barra por D omega. ¿Sí o no? Así entonces nosotros vamos a calcular este calor específico que tenemos acá. El calor específico ahora lo tenemos, lo que no tenemos es integral. Vamos a ver cuánto da esa integral. El calor específico todavía no lo tenemos, ¿cierto? El calor específico sí, lo que no tenemos es la integral. Entonces tenemos el calor específico en términos de esa integral, más bien. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir esa integral en términos de esas X, ¿cierto? No es que eso ayude mucho, pero por lo menos nos va a quitar esas betas y H barras de la integral para poder mirar a ver cómo hacemos esto. Listo, primero que todo, vamos a escribir calor específico es igual a 9N K sub B H barra al cuadrado sobre K sub B T al cuadrado por omega de Debye al cubo, ¿cierto? Esto simplemente un número, ¿sí o no? Entonces, ese número realmente, digamos que no tiene ahí mucha relevancia, pues ya vamos a mirar cómo lo podemos transformar. Entonces, acá, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la integral omega a la 4. Entonces, ¿quién es omega a la 4? Recuerden que omega habíamos dicho que era ¿quién? Era X por K sub B por T, ¿cierto? Dividido H barra. Todo a la 4, ¿cierto? ¿Cómo quedaría E a la beta H barra omega? Simplemente beta H barra omega es X, o sea que eso quedaría E a la X, ¿cierto? Y diferencial de omega. ¿Quién es el diferencial de omega? El diferencial de omega sería dx sobre beta H barra, o sea que sería K sub BT sobre H barra por X, por dx, ¿cierto? K sub B por T dividido H barra por dx. Y esto todo quedaría dividido E a la X menos 1 todo al cuadrado. Omega sub D al cubo también la podemos reemplazar. Esto queda 9N K sub B H barra al cuadrado sobre K sub B por T al cuadrado. Omega sub D al cubo, ¿quién es? Sería K sub B por T por X de Debye sobre H barra todo al cubo. De acá esta integral, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar K sub B por T sobre H barra a la 4. K sub B por T sobre H barra a la 4. ¿Cierto? Pero este K sub B por T sobre H barra de acá lo hace a la 5. ¿Sí o no? O sea que esto queda a la 5 por la integral. No le coloquemos los límites todavía. Esto va hasta una X de Debye acá. Entonces esto quedaría como X a la 4, E a la más X por dx dividido E a la X menos 1 al cuadrado. ¿Cierto?
Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí. Este es un h a la 5, acá h barra a la 5. Este h barra al cubo sube acá, o sea que esto queda 9nk sub b por h barra a la 5, ¿cierto? Este k sub b por t de acá queda con este a la 5, o sea que esto queda k sub b por t a la 5. Esto queda x sub d al cubo, ¿sí o no? Y acá multiplicado por esta parte de acá que queda k sub bt a la 5 sobre h barra a la 5. Este h barra a la 5 se va con este, ¿cierto? Este k sub bt a la 5 se va con este k sub bt a la 5. Queda la integral de 0 a xd de x a la 4 e a la x de x sobre e a la x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí, y solo queda ¿qué? Solo queda ahí 9k sub bt sobre xd al cubo, ¿cierto? Xd al cubo simplemente es un parámetro que depende de la temperatura de Debye, entonces no hay problema. Entonces C sub B de T es igual a 9 por N por K sub B, ¿cierto? Entonces, Sobre sobre X de Debye al cubo, ¿cierto? Que multiplica a la integral entre 0 y xd de x a la 4 por e a la x por dx sobre e a la x menos 1 al cuadrado. Si nosotros queremos expresar esto, digamos que en términos de límite clásico para nosotros más o menos maniobrar y saber hacia dónde vamos para bajas y para altas temperaturas, nosotros podemos decir que esta de acá es, por ejemplo, 3n por K sub B. Esto ha de multiplicar a 3 sobre X sub D al cubo por la integral de 0 a X sub D de X a la 4, ¿cierto? Por E a la X por dx dividido E a la X menos 1 al cuadrado. Entonces eso tiene dos límites. Eso tiene dos límites. Tiene un límite para alta temperatura, un límite para baja temperatura. Si nosotros queremos conocer todo el calor específico, tendríamos que integrar esto, ¿cierto? Sobre todo omega. Y entonces poder, obviamente, conocer el calor específico para cada temperatura. Esto no se puede hacer porque esta integral, digamos, no se puede solucionar para cualquier temperatura. Entonces vamos a tomar límites, ¿cierto? Ahora, siempre el primer límite que uno toma, es el límite clásico para uno verificar que esto es 3nk sub b en el límite clásico. ¿Sí o no? Ese es el primero. Entonces, cuando nosotros tomamos ese límite, obtenemos lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, T mucho mayor que la temperatura de Debye. Límite clásico. Listo. Entonces, para el límite clásico, básicamente que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a aproximar esta integral como el límite e a la x. Recuerden que x en el caso clásico es pequeño, ¿cierto? Si x es pequeño en el caso clásico, vamos a volvernos acá a la 22. Cuando k sub bt domina sobre h barra omega, es decir, en el límite de altas temperaturas, este es pequeño. Este se podría decir que es mucho menor que 1. En ese caso, entonces, esta e a la x y esta otra acá las puedo expandir en Taylor, ¿cierto? Entonces, va a ser la expansión de Taylor. Entonces, voy a decir que C sub B de T, cuando T mucho mayor que temperatura de Debye, que es la escala característica, entonces esto es aproximadamente igual a 3n por K sub B, que multiplica 3 sobre X sub D, integral de 0 a X sub D, de X a la 4, que multiplica a 1 más X, si utilizamos la expansión en Taylor, por dx, ¿cierto? Dividido 1
más x menos 1 todo al cuadrado, ¿cierto? Este 1 se va con este 1, esto queda x al cuadrado, se va con este 4 de acá, esto queda igual a 3n k sub b, 3 sobre x sub d al cubo, por la integral de 0 a x sub d de x al cuadrado por 1 más x, ¿cierto? Por dx. Ahora, como x es mucho menor que 1, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí si yo tengo x al cuadrado más x al cubo, entonces ese x al cubo va a ser mucho menor que x al cuadrado. Por lo tanto, esto todo, digamos que yo lo puedo aproximar a x al cubo. O sea que esto es aproximadamente igual a 3n por k sub b por 3 sobre x sub d al cubo por la integral de 0 a x sub d de x al cuadrado por dx, ¿cierto? Esa integral da x al cubo, x sub d al cubo sobre 3. ¿Sí pueden ver eso? Profe, me repite un poquito lo de la integral, la de arriba, no la de abajo. ¿Cuál? ¿Pero qué cosa? Lo de x al cuadrado por 1 más x. Esa parte no la entendí. Ah, bueno, entonces usted puede ver eso de dos formas. Si x es muy pequeño, mucho menor que 1, x al cuadrado domina sobre x al cubo. Usted puede hacer una gráfica y comparar estas dos. O usted puede decir que como x es mucho menor que 1, esto simplemente es aproximadamente igual a 1. Cualquiera de las dos le vale. ¿Sí me explico? Ah, sí, ya entendí, ya entendí. Listo, entonces esta integral da x sub d al cubo sobre 3. ¿Eso está claro o no? Sí, profe. O sea que esto se cancela con esto, esto es aproximadamente igual a 3n k sub b, que es el límite clásico. Entonces, por lo tanto, a partir de la formulación de Debye obtenemos el límite clásico. Recuerden que siempre las teorías pasadas tienen que estar contenidas en las nuevas. Ahora, aquí viene la tareita. Para bajas temperaturas, esto es un paseo. Pero si ustedes obviamente miran la integral, por ejemplo, no hay problema, integral solución, pues yo quiero que hagan la integral, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Y que me manden la integral mañana antes de la asesoría. Entonces, ¿cómo quedaría esto para bajas temperaturas? Esto para una temperatura mucho menor que K sub B, perdón, que teta sub D. Ustedes pueden ver que en ese caso, cuando la temperatura es pequeña, X sub D es muy grande, domina la escala cuántica, X sub D es muy grande, se vuelve mucho mayor que 1. Por lo tanto, para T mucho menor que teta sub D, entonces nosotros tenemos que el calor específico para volumen constante es aproximadamente igual a 3n K sub B por 3 dividido X sub D al cubo, integral de 0 a más infinito. Entonces acá podemos hacer ese cambio variable, es más infinito, de X a la 4, E a la X, de X, sobre E a la X menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces básicamente este problema se reduce a evaluar esa integral. Yo quiero que ustedes evalúen esa integral, pero como yo les voy a explicar, ¿cierto? Entonces, porque pronto se me salen por la tangente y no quiero que aprendan a trabajar estas cosas de mecánica estadística de la mejor forma posible. Cuando uno evalúa esa integral, ¿cierto? Entonces, ya les voy a decir cuánto da la integral y simplemente para que hagamos física y terminemos. Pero ustedes van a evaluar la integral como yo les voy a explicar. Esa integral se puede evaluar con una serie, es por un tema que se llama el teorema de Parseval, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa integral? Esa integral de acá que ustedes tienen
ustedes han de tener que demostrar que esta integral vale 4, que multiplica a pi a la 4 sobre 15. Ese es el valor de esa integral. Por lo tanto, el calor específico entonces queda 3n por k sub b. Este 4 por ese 3 da 12. ¿Cierto? Esto da 12 pi a la 4. ¿Cierto? Entonces, muy bien. 12 pi a la 4 dividido ¿qué? Dividido x sub d al cubo. 15x sub d al cubo. Este 13 va con este 15. O sea que esto queda 12k sub nk sub b. Pi a la 4 sobre 5x sub d al cubo. Entonces vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar quién es x sub d. ¿Cierto? Entonces x sub d. Nosotros habíamos dicho que x sub d es igual a h barra omega sub d sobre k sub b por t. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, podemos reemplazar ahí el calor específico, entonces quedaría aproximadamente igual para la temperatura mucho menor que la temperatura de Diva, y esto es aproximadamente igual a 12 n k sub b por pi a la 4, ¿cierto? Dividido 5 por esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto quedaría h barra omega dy sobre k sub b por t al cubo. Subo la t al cubo, pero dejo eso abajo ahí. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 12 n k sub b por pi a la 4 sobre 5 por h barra omega sub d sobre k sub b al cubo por t al cubo. Esta parte de acá no es otra cosa que la temperatura de Debye, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo expresar el calor específico para bajas temperaturas aproximadamente igual a 12 nk sub b pi a la 4, ¿cierto? Sobre 5 veces teta sub d al cubo por la temperatura al cubo. O sea que ahí acabamos de reproducir el empirismo que dijimos que teníamos que reproducir y que reproduce el tratamiento de Debye, más no reproduce el tratamiento de Einstein. Y es que a bajas temperaturas, la componente vibracional o la contribución vibracional al calor específico es del orden de T al cubo, ¿cierto? Por una constante alfa, donde esa constante alfa la hallamos, y es igual a ¿quién? Es igual a 12 n k sub b, ¿cierto? Por pi a la 4 sobre teta sub d al cubo, 5 teta sub d al cubo. Entonces acá podemos ver que se reproduce el empirismo. Obviamente, para nosotros llegar a este resultado necesitamos calcular esa integral, y esa es la tareita que yo quiero que ustedes me hagan. Quiero que ustedes demuestren que la integral entre 0 y más infinito de x a la 4 por e a la x por dx sobre e a la x menos 1 al cuadrado es igual a 4 pi a la 4 sobre 15. Listo. ¿Cómo van a hacer eso? Vale, cuidado. Primer paso. Primer paso. Integración por partes. Segundo paso. Van a expresar 1 sobre e a la x menos 1 como una serie geométrica. Tercer paso. Para evaluar esa integral, una vez hagan esto, les va a quedar una función gamma y una suma. O sea que les va a quedar realmente una sumatoria del resultado de una función gamma, ¿cierto? O sea que para evaluar la sumatoria, utilizar el teorema de Parseval, que está en los videos de la serie de Fourier
que yo les pasé a ustedes y que les dije que se tenían que ver. Pues yo aspiro que después de 2 semanas de clase ya se lo hayan visto. Entonces con estos 3 pasos ustedes llegan allá. Listo. Deben de llegar allá. Cuando vayan a utilizar el teorema de Parseval, eso sí los puedo decir. Para el teorema de Parseval, utilizar f de x igual a x al cuadrado en un intervalo en el que menos pi es menor o igual que x, menor o igual que pi. Listo. Con un periodo t obviamente igual a 2pi. Listo. Fin. Muy bien.